Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Desde España, ¿qué tal están? No sé si me escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy saludando a las personas que se están conectando. Diego, Germania, Esteban Manríquez, Diego García, Marleni Trujano. eh, Si pueden poner su nombre completo al inicio para que podamos identificarles mejor. M. Guzmán, María Aquino, Nicolás Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir sumando al resto de participantes en el curso. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, buenas Eh, tardes desde España. Claro, porque imagino que tenemos Exactamente. participantes de distintas franjas horarias. Exactamente, estábamos aquí por el chat ya, que está todo el mundo presentándose, Carlos, con lo cual adelante también a saludar por ahí. También tenemos, por ejemplo, a Enrique García, buenas tardes, en este caso
en Andorra, Andorra. tenemos Melissa López. Como les decía, si pueden pueden poner el nombre, su nombre completo, para que podamos identificarles. Por ejemplo, Win11, no sabemos ahora mismo, no sé si podemos identificar quién es. Eh, si pueden cambiar su nombre para tener el nombre completo y que los podamos identificar. Buenas tardes a Noé Genovez, a Josué Rivera, a Melisa López, a Laura Gaiter, Eugenio Cañizares. ¿Qué tal, Eugenio? También desde España. Buenas tardes, Fabián Galindo, desde Guatemala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde ya, pues les animamos a que vayan familiarizándose con el chat. Me imagino que ya habrán tenido oportunidad de participar en alguna actividad de este tipo y por consiguiente, bueno, pues saber la importancia que tiene que durante la sesión también puedan ir utilizando pues el chat como un instrumento para ir incorporando pues reflexiones, comentarios en relación con la propia sesión. Y vamos a darnos 2 minutos adicionales para que a las 10 horas y 30 minutos hora local en Caracas, que serían las 4 y 30 minutos hora peninsular en España, podamos comenzar. eh, y bueno, pues empezar esta experiencia. Tenemos a mí aquí a mi lado a Carlos Jiménez Cid, que va a ser mi colaborador docente durante todo este curso académico y bueno, pues ahora nos presentaremos, iniciaremos el curso. Tenemos también al equipo, aunque no lo están viendo ahora mismo, pero tenemos a todo el equipo del CLAD también por detrás, que como siempre pues nos van a apoyar, tanto Nair Ochoa como Nelson de Freitas, director de la escuela. Pues nos van a ayudar a que todo el desarrollo de este curso pues sea lo más fácil posible, tanto para ustedes, para nosotros, y que realmente esta experiencia pues resulte lo más. Se siguen sumando nuevos participantes. Buenas, Rodolfo Ortega, desde Ecuador. Y ahora simplemente mencionarles que a las y 35 comenzaremos la sesión con un vídeo institucional del CLAD, que a través del cual, digamos, se da por iniciado este curso y que, bueno, se proyectará en las sucesivas sesiones presenciales de webinar. Por nuestra parte, ahora comenzaremos la presentación también del curso y, bueno, yo cuando el equipo del CLAD lo considere oportuno, pues adelante con la proyección del vídeo. Latinoamericano de Administración, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy bien, pues ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta edición del curso Gobernanza de la Inteligencia Artificial en las Administraciones, en la Administración Pública, Estrategias, Servicios, Organizaciones y Personas. Mi nombre es Ignacio Criado y voy a ser el director, coordinador y docente de este curso que se desarrolla dentro del marco de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, la escuela del CLAD. A mi lado pueden ver la imagen de Carlos Jiménez Cid, que va a ser mi colaborador docente durante el desarrollo de este programa académico y que además nos acompañará también dentro de la plataforma Moodle de la escuela. Permítame en esta primera sesión, que es una sesión en la que nos vamos a
digamos, introductoria, o va a tener una primera parte introductoria y después una parte de desarrollo del módulo 2. El módulo 1 sería el de presentación. En esta primera parte introductoria sí me gustaría pues darles la bienvenida, agradecerles a todos y a todas el interés que han tenido por desarrollar este curso, y ya desde el primer momento pues lo que les plantearía es que, bueno, esperamos que esta experiencia docente sea lo más agradable posible, lo más interesante posible, y que además les permita cumplir con los objetivos que nos vamos a plantear de forma conjunta. Quiero también comenzar mi intervención, por supuesto, agradeciendo muy especialmente al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, por el apoyo constante a este curso, que, como decía al principio, entra en su quinta edición, y que en esta nueva etapa, con el nuevo secretario general del CLAD, con el doctor Conrado Ramos, pues digamos, continúa esta andadura, que esperamos sea lo más longeva posible, precisamente ante un tema que entendemos es una de las referencias y de los ámbitos que está concitando mayor interés en los últimos años dentro de las administraciones públicas. También, como decía anteriormente de una manera más informal, quiero agradecer a todo el equipo del CLAD y dar la bienvenida a todo el equipo del CLAD que está detrás de este curso, capitaneados por Nair Ochoa y por Nelson de Freitas, con quienes, bueno, pues con su cariño y su mimo, pues estamos desarrollando pues, el contenido de este curso, y a quienes agradecemos pues todo el apoyo que nos vienen brindando y que desde luego nos van a brindar cariñosamente a lo largo de estas semanas que vamos a compartir conjuntamente. Así que también, como ya saben y como están pudiendo disfrutar a través del grupo de WhatsApp conjunto, pues están también ahí para poder apoyarles en lo que sea necesario. Yo, sin más dilación, y asumiendo que ustedes ya se están presentando, ¿no? Y tienen, digamos, ya el chat, ¿no? Con diferentes intervenciones, yo voy a comenzar precisamente con, digamos, lo que sería el primer módulo del curso, que es, digamos, el módulo de carácter, vamos a decirlo así, introductorio. Es un módulo en el que queremos muy rápidamente mostrarles algunas ideas muy concretas acerca de, digamos, lo que representa este programa y qué es lo que de alguna forma pretendemos conseguir con el mismo. Yo no sé si es posible, Carlos, ver la presentación. ¿Sí? Correcto. Venga, perfecto. Pues comenzamos con el módulo o con esta primera parte de presentación del curso. Primero, insistiendo en que la denominación del mismo, gobernanza de inteligencia artificial en la administración pública, y mostrando y sobre todo planteando que nos encontramos ante un curso que pretende efectivamente acercarse a esa dimensión de gobernanza, de gestión, tanto de las estrategias, la parte más institucional, las organizaciones, los servicios públicos y las personas que interactúan con este tipo de tecnologías. En concreto, en estos primeros minutos sí que quiero plantearles algunas cuestiones en relación con el propio curso. En primer lugar, en relación con el docente, ¿no? Con quien van a tener la posibilidad de compartir durante todas estas semanas, pues plantearles que, y sin extenderme en mayores presentaciones, tienen ustedes mi reseña dentro del ámbito de presentación del curso. Pero sí que les quiero mencionar tres cuestiones que creo que son importantes. En primer lugar, mi colaboración con el CLAD viene de la mano de mi trabajo dentro de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy profesor titular dentro de la Universidad Autónoma de Madrid en España y director del Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública, ITGESPUB, que pueden ustedes visitar a través de Internet. Y bueno, durante los últimos años y bueno, casi ya más de 2 décadas, pues vengo trabajando acerca de la interacción entre tecnologías, organizaciones y personas.
Esto me ha llevado a, bueno, pues a desarrollar diferentes estudios, colaboraciones. Una de ellas es precisamente este curso con el CLAD de gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública, que como les decía, entra en su quinta edición. Por otra parte, y por darles alguna muestra de actividades que vengo desarrollando en los últimos años, ahora mismo dirijo un proyecto precisamente de investigación y de análisis que se denomina Abriendo la caja negra de la gobernanza pública mediada por algoritmos, implicaciones de la inteligencia artificial en gobiernos, servicios públicos y personas. Y al mismo tiempo también no puedo dejar de mencionar que en los últimos meses, casi más de un año, he venido dedicándome a colaborar con el CLAD en una cuestión que creo que, de hecho, la vamos a mencionar en varias ocasiones a lo largo del curso, y es la relatoría y elaboración de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Un documento donde, pues, como ustedes ya conocen, aparecen algunos aspectos importantes que vamos a tener la oportunidad de desarrollar en este curso. Y efectivamente, haciendo, digamos, o utilizando esa caja negra de la inteligencia artificial, precisamente uno de los propósitos que nos planteamos con este curso es precisamente abrir, ¿no?, ese espacio oscuro que a veces parece que está detrás o que nos impide ver el interior, ¿no?, de las administraciones públicas que median o que están mediadas por algoritmos, y tratar de abrir esa caja negra. En relación con el propio curso, que yo creo que este es un aspecto bueno, que quiero también compartir con ustedes, el curso o este curso que vamos a desarrollar a lo largo de estas semanas tiene como característica principal ser el primer curso de esta naturaleza dentro del ámbito de habla hispana, y yo diría que incluso a nivel internacional, un primer curso que se focaliza específicamente en las diferentes dimensiones de la inteligencia artificial en la administración pública. Como les decía antes, este es un curso liderado por la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas del CLAD. Es un programa que lo diseñamos 100% en línea dentro de la plataforma de aprendizaje del CLAD, precisamente para contar con toda la diversidad de países y de perfiles que tenemos presentes hoy aquí. En fin, ustedes representan, pues, lo mejor de como saben, más de 300 solicitudes que hemos tenido este año de este curso, y bueno, pues de alguna manera eso refleja el interés que concita un tema como este, y que, bueno, pues representa, pues, un ámbito de máxima relevancia para el CLAD. Los objetivos que nos planteamos con este curso son variados, los tienen ustedes también reflejados en la guía didáctica del curso, pero sobre todo nos planteamos alguna cuestión que creo que es relevante, ¿no?, como identificar cuáles son los principales retos de los modelos de gobernanza de la inteligencia artificial, y que supone sobre todo para ciudadanos, desde la gestión de la confianza, la privacidad, la transparencia, plantear cuáles son las áreas de gestión más relevantes en relación con la inteligencia artificial y con su potencial de transformación, o explorar las oportunidades derivadas de casos de éxito, ¿no?, en la aplicación de inteligencia artificial dentro del sector público. Y al mismo tiempo también, desde luego, plantearnos los principales lineamientos que ya están desarrollando las estrategias y las políticas de inteligencia artificial de cara a una mejora de las administraciones públicas. Todos estos objetivos al final tienen un carácter introductorio. Este es un curso que efectivamente pretende plantear esta temática desde una perspectiva inicial. Entendemos que además esto se hace desde un planteamiento no tecnológico. Todos los perfiles que se incorporan en este curso son de gestores, de directivos, de predirectivos y de personal que trabaja dentro del sector público, en el ecosistema de lo público, y también tenemos parte de participantes que proceden del ámbito académico, que desde luego no tienen como principal orientación o como principal característica de su desarrollo profesional, digamos, una formación tecnológica. Precisamente el curso está diseñado y está pensado desde su origen para que sean perfiles no tecnológicos quienes puedan aprovechar al máximo todo lo que vamos a contar a lo largo de todas estas semanas. Como bien saben, el curso tiene 5 semanas de trabajo en la plataforma.
con los webinars, con foros, con mesas de trabajo final, más 2 semanas de trabajo individual, un trabajo final que ya les explicaremos después en qué consiste y que iremos desbrozando a lo largo del curso. Aquí aparecen las fechas de las diferentes sesiones en vivo de webinar y previsiblemente tendremos una sesión de clausura el 31 de mayo también a la misma hora, aunque esta cuestión está todavía por confirmar. ¿Qué es lo que se plantea en el curso? Pues la lectura obligatoria básica semanal de varias lecturas para la participación en el foro de debate también semanal, ¿no? Que serán abiertos los lunes, bueno, martes posteriores a la, digamos, al inicio, perdón, el martes previo al inicio de la sesión de webinar y finalmente ese trabajo final que habrá que entregar en última instancia el 17 de junio. ¿Cómo vamos a trabajar? Pues los horarios y fechas ya están cerrados desde el punto de vista de las actividades. Es decir, las sesiones de webinars van a ser recurrentes durante estas próximas semanas a esta misma hora. Haremos unas presentaciones, ¿no? En vivo con el docente, con el profesor, en este caso conmigo. Todas las presentaciones que yo les voy a ir mostrando van a estar a su disposición inmediatamente después del cierre de la sesión de webinar, con lo cual no tienen que preocuparse por tomar notas o por alguna cuestión concreta en relación con las presentaciones. Y en este sentido he de decir que yo prefiero dar, ¿no?, las presentaciones posteriormente y eso tiene una base empírica. Han salido, ya tenemos varios estudios que nos muestran que el nivel de aprovechamiento de las sesiones de este tipo, de formato webinar o incluso de formato presencial, es mucho mayor cuando las presentaciones, es decir, cuando el PowerPoint, cuando la presentación utilizada se proporciona después de la celebración de la sesión. Con lo cual, aunque sientan alguna inquietud en este momento por, digamos, el contenido de la presentación, precisamente esa inquietud es un elemento positivo para mejorar el proceso de aprendizaje y así lo evidencian los estudios internacionales y esa es la razón por la que yo proporciono todas las presentaciones una vez terminada la sesión de clase. Por supuesto, es importante la lectura previa obligatoria de la bibliografía básica que les proporcionamos. Previa, de manera que eso va a facilitarles la intervención activa dentro de los webinars que vamos a celebrar y, por supuesto, en los foros que vamos a ir abriendo a lo largo de la semana. Y la elaboración del trabajo final, como les digo, tendrá un primerito a partir del día 3 de junio, donde habrá que hacer una primera entrega de una propuesta de ese trabajo. Por consiguiente, el curso, como ven, pues se compone efectivamente de 4 módulos más un módulo de presentación, que es este que estamos viendo ahora, 12 lecturas básicas, 4 webinars sobre estos 4 bloques, ¿no? En primer lugar, hoy comenzaremos con el módulo 2, que es el de Introducción a la Inteligencia Artificial y la Administración Pública. En segundo lugar, hablaremos de las estrategias y modelos de gobernanza de la inteligencia artificial, es decir, sobre todo nos centraremos en cómo en el contenido de las principales estrategias de inteligencia artificial que están aprobando los países tanto a nivel nacional como en algunos casos a nivel regional e incluso a nivel de ciudad. Por otra parte, hablaremos de la inteligencia artificial y las políticas públicas, hablaremos del ciclo y las áreas de actividad pública y cómo de manera más sectorial la inteligencia artificial está teniendo un impacto de una manera importante en distintos ámbitos de acción pública como la salud, la educación, los transportes, el bienestar social, el turismo, etcétera, etcétera. Finalmente, en la última sesión abordaremos la cuestión de la gestión de las organizaciones públicas y las implicaciones de la inteligencia artificial para las personas, tanto los empleados que trabajan en el sector público como la ciudadanía que interacciona con las administraciones públicas. De forma que también abordaremos de una manera teórico-práctica qué implicaciones pues, tenemos en este sentido o tienen en este sentido la inteligencia artificial y los sistemas de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de lo que sería el sistema de evaluación
o los componentes del sistema de evaluación, pues realmente como cualquier otro curso, de cara a obtener la certificación oficial del CLAD, que además es una certificación importante que en muchos casos somos conscientes que facilita, ¿no?, la posibilidad de acceder a determinados concursos públicos en sus instituciones, o incluso pues, considerarse, dado que es un diploma de importante relevancia en una temática emergente, pues lógicamente nosotros desarrollamos una evidencia que además tiene que ver con el propio aprovechamiento del curso, como no podía ser de otra manera. Tomaremos nota de la asistencia y participación dentro de los webinars semanales y de la eventual conferencia de clausura, que compondrá el 10% de la evaluación. Por otra parte, tendremos en consideración, y es una parte muy activa, y yo quiero insistir desde ya en esta cuestión, en la participación en los foros de debate semanales, que compondrán el 40% de la evaluación, y el trabajo final, que será el 50% de la evaluación. Quiero destacar precisamente esta cuestión, el hecho de que precisamente este es un curso que se compone y que se construye de forma colectiva. Evidentemente, mi labor aquí y nuestra labor junto con Carlos Jiménez Cid y todo el equipo del CLAD es acompañarles en este proceso de aprendizaje, pero fundamentalmente este es un proceso de aprendizaje en el que ustedes tienen que tener una participación activa, tanto, por supuesto, en estos webinars y en las actividades que vamos a ir desarrollando, como en la participación en los foros de debate semanales, que van a estar sobre todo muy vinculados a las lecturas que tienen ustedes a su disposición y, por supuesto, al contenido de los webinars semanales, de manera que esperamos que haya una interacción real y efectiva dentro de los foros, y que además eso se convierta también en un mecanismo de aprendizaje más horizontal entre ustedes, compartiendo experiencias, compartiendo casos, compartiendo contenidos, y que de alguna manera realmente podamos ir construyendo conjuntamente este curso de la forma más satisfactoria posible. Finalmente, el trabajo individual, que eso sí tendrá ese carácter individual, a diferencia de los foros donde esperamos una interacción mucho más amplia entre todos ustedes. En el trabajo final, sobre todo, lo que queremos es que ustedes reflexionen en base a unas pautas que les vamos a proporcionar, que reflexionen, analicen y planteen un proyecto ligado a la utilización de inteligencia artificial o alguna herramienta específica de inteligencia artificial dentro de la organización en la que se desempeñan. Y si no es dentro de la organización de la que desempeñas, en alguna organización cercana donde de alguna forma se pudiera plantear la eventual implantación del caso. Ya tendremos oportunidad de abordar un poco más en detalle acerca del contenido del trabajo. Simplemente desde aquí yo ya les voy lanzando este pequeño ¿no?, caramelo, y planteándoles que precisamente uno de los objetivos que se plantea este programa es precisamente que ese trabajo final se convierta en uno de los elementos clave, no solamente de la evaluación del curso, sino también de su propio aprendizaje, es decir, de un mecanismo de autoevaluación y sobre todo de autodesarrollo, para que realmente este curso se convierta en una herramienta real, efectiva, para consolidar unos contenidos que esperamos sean lo más interesantes posibles, y que nosotros vamos también a ir de alguna forma construyendo conjuntamente con todos ustedes. Finalmente, en relación con la interacción con el equipo docente y con el equipo del CLAD, pues como saben, ya les he presentado a Carlos Jiménez Cid, que es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador docente en asignaturas sobre administración pública, que en cualquier momento dentro de la plataforma pues lo tendrán también a su disposición, para que les podamos responder a cualquier duda que desde el punto de vista del contenido del curso se pueda ir generando. Por otra parte, dentro del acceso a la plataforma de Moodle, nosotros desde ya les invitamos a que se familiaricen con la propia plataforma, con el contenido, con las diferentes herramientas que tienen ustedes a su disposición, que como pueden ustedes ver o han podido comprobar, pues son diversas, variadas, pueden incorporar contenidos. Es una herramienta muy orientada a la interacción entre los participantes y con los docentes, con lo cual esperamos que esto realmente sea algo efectivo.
Y desde luego, aquellos que no se hayan presentado todavía, también les invitamos a que aprovechen para presentarse dentro del foro del módulo 1 de presentación y que nos cuenten, como lo han hecho ya muchos compañeros, pues algo sobre ustedes y que tengamos pues también ese espacio más refrescante, más informal, en el que se pueda intercambiar, ¿no? Con el resto de participantes. De hecho, precisamente una de las grandes virtualidades que tiene este curso es precisamente que se está conformando una comunidad, una red muy importante de participantes dentro del mismo y que, bueno, pues esperamos que ustedes a partir del desarrollo de este curso se conviertan en embajadores, no solamente de la escuela del CLAD, sino también de este curso de gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. Por supuesto, también, además del equipo docente, tienen al equipo de sistemas y de gestión de la escuela. Como saben, hay un WhatsApp informativo en donde, sobre todo con la colaboración de Nelson de Freitas y de todo el equipo del CLAD, pues se irán compartiendo actualizaciones, anuncios o posibles incidencias que puedan ir surgiendo a lo largo de estas semanas. De esa manera, se desarrolla una comunicación muy fluida y espero que lo más provechosa posible, de manera que efectivamente ustedes puedan también disponer de esa posibilidad de interacción con también el resto de participantes. Y ahora, bueno, antes de comenzar con el módulo, el primer módulo de contenidos, siempre planteo preguntas, sugerencias. Yo no sé si quizá si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna cuestión, la podemos dejar para después de cuando terminemos la presentación del contenido del módulo. Y ahora, o incluso pueden ustedes ir ya planteando algunas de sus preguntas dentro de la propia, del propio chat, ¿no? Y bueno, de manera que podamos empezar el contenido del módulo. No sé si hay alguna pregunta concreta, Carlos, que se haya planteado a través del chat. Sí, mira, Julio Cancinos nos está informando de que ha tenido un problema de acceso a través de la plataforma. Entonces, Ujú, quizá esto se lo podemos pasar al equipo de gestión. ujú. Mira, ya sí, ya están introduciendo una respuesta. Vale, perfecto. Pues justamente para eso tenemos nuestro Nuestro chat. cajón. Ahí Ujú. el chat donde podemos ir incorporando, de manera que pueden escribir tanto en preguntas-respuestas y bueno, pues podamos ir planteando esas cuestiones. Insisto en que, por favor, si es posible, a lo largo de la presentación puedan identificarse en el rótulo que tienen con su nick, con su nombre real, de manera que podamos, de alguna manera, pues identificarles y saber, bueno, pues con quién estamos interactuando y sobre todo también para dar la oportunidad al resto de compañeros de conocer en relación con, digamos, con quienes están actuando o interactuando. Sí, y seguimos recibiendo alguna pregunta adicional, en este caso de Esteban Manríquez Sepúlveda, que nos Ujú. comenta que no ha podido subir su avatar en la plataforma. En este caso, bueno, yo lo testé con Ignacio. Si te refieres a la imagen de perfil, te recomendaría que pruebes a cambiar el formato a PNG. Yo también tuve problemas en su momento y en el formato PNG es el ideal. Te lo comento a ti, Esteban, y al resto de participantes. Y Rodolfo Ortega nos pregunta también si las sesiones semanales son grabadas para revisar de manera posterior. Correcto. Sí, las sesiones serán grabadas y, y como está informando a través del chat, el CLAD serán colgadas dentro del campus virtual. En conjunto con la presentación tendrán a su disposición la grabación del contenido de la sesión, de manera que en caso de que puedan ustedes, bueno, pues volver otra vez, ¿no? Pues, ya me encantaría, ¿no? Que volvieran otra vez a ver el contenido o si hay alguna cuestión en particular sobre la que quieran reforzar o quieran conocer con más detalle o algún contenido que les llame la atención, va a estar a su disposición. Esteban nos ha preguntado también una pequeña consulta y es si el trabajo final hay que presentarlo en Zoom como modelo de resumen. Bueno, ya lo comentaré. Bueno, de hecho van a tener a su disposición las instrucciones desde ya, pero será un trabajo por escrito. Es un trabajo, un documento por escrito en el que
tienen que desarrollar un contenido y que, bueno, pues lógicamente se va a corresponder con un análisis que desde luego no queremos que sea ChatGPT el que se encargue, sino que lo que vamos a pedirles es que precisamente, digamos, trabajen de una manera individual, digamos, analizando un caso concreto y planteando propuestas que puedan ser, digamos, desarrolladas por ustedes en relación, lógicamente, con los contenidos del curso. Pero ya no tengan ningún problema, que esto lo abordaremos en el contenido a lo largo de las siguientes sesiones. Yo, si les parece, en este punto, que ya hemos tenido así como unas primeras interacciones con los participantes, yo lo que voy a hacer es ir colgando, voy a ir subiendo la presentación de lo que denominaríamos el módulo 2, ¿no? Que ya creo que lo están ustedes viendo en pantalla, del curso, que es el módulo realmente de introducción a la inteligencia artificial en el sector público, con un análisis de desafíos y oportunidades. ¿Vale? Entonces, yo, si les parece, comenzamos esta parte. ¿Estamos preparados, Carlos? ¿Sí? Bueno, pues están todos preparados por ahí también. Entiendo que sí. Pues venga, pues si les parece, entiendo que se ve perfectamente la presentación de este módulo 2 introductorio. Y yo en todas las sesiones lo que voy a hacer es tener una parte en la que yo voy a mostrarles una serie de temas, y finalmente lo que haremos será tratar de finalizar con unas conclusiones que van a abrir el paso a el debate. De manera que, como les decía, todas las preguntas, cuestiones que les vayan surgiendo en relación con el contenido de la presentación, yo les voy a pedir que o bien las vayan compartiendo dentro del foro, y de hecho yo ahora les invito a que puedan interactuar en base al contenido que yo vaya desarrollando con el resto de compañeros a través del chat, y al mismo tiempo que vayan planteando preguntas, dudas, cuestiones, comentarios sobre el contenido, de manera que al final de mi intervención podamos generar un debate y podamos de alguna forma plantear dudas, cuestiones y elementos, ¿no? que nos sirvan para reforzar, ¿no? los contenidos relacionados con el tema que vamos a ver. Este primer tema, de alguna manera, lo utilizo para poner o tratar de poner en sintonía y que estemos en la misma onda, ¿no? Todos los participantes del curso. Entiendo que no todos los que participan en este curso tienen el mismo nivel de conocimiento ni el mismo punto de partida sobre lo que es la tecnología en gobierno, en administración, ni lo que es la propia inteligencia artificial. De manera que me propongo primero justificar por qué es importante la inteligencia artificial en el sector público, muy rápidamente. En segundo lugar, quiero presentarles algunos conceptos que creo que son claves, ¿no? En relación con la inteligencia artificial y la administración pública, pues cuestiones como la digitalización, sobre todo datos, la propia inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial, algoritmos, todo ello con un foco en la administración pública. En tercer lugar, hablaremos de las capas de la inteligencia artificial en la administración pública, es decir, los diferentes niveles que de hecho van a ser nuestra hoja de ruta, nuestra guía en el resto de sesiones del curso, como ya les he mencionado antes. Y finalmente terminaremos esta sesión o digamos, módulo introductorio con casos prácticos, ¿no? Desde el primer momento quiero que una de las partes, y queremos que una de las partes de este curso sea desde luego, la presentación de casos prácticos concretos que ya están en uso dentro de las administraciones públicas en relación con la inteligencia artificial, y, por supuesto, también con casos prácticos que después vamos a ir compartiendo dentro de la plataforma Moodle, del CLAD, en donde podamos ir desarrollando también otras experiencias que, sobre todo, van a tener un foco en el ámbito de las administraciones públicas iberoamericanas, ¿no? Precisamente para remarcar, para reforzar la idea de que no estamos hablando de algo exógeno, algo que nos viene de otros lugares o algo que será un futurible, sino que estamos hablando de un tipo de tecnología, de un tipo de herramientas que ya se están incorporando dentro de nuestras administraciones públicas. Como les decía, también terminaremos con unas conclusiones que abrirán el espacio para el debate.
En relación con el primer punto, ¿no? ¿Por qué es importante la inteligencia artificial en el sector público? Yo siempre cuando hablo de tecnología me gusta utilizar la frase que resume mucho de lo que he venido trabajando casi de los últimos 25 años, ¿no? La idea de que tecnología es poder. ¿No? La tecnología determina nuestras instituciones político-administrativas y nuestro punto de partida es precisamente esa idea, ¿no? El hecho de que la tecnología es un reflejo de poder y representa cada vez más un elemento que nos muestra quién tiene poder y cómo las organizaciones, pues de alguna forma pueden influir en nuestras sociedades. Por decirlo de otra manera, quién, cómo, por qué, para qué se utiliza la tecnología en las administraciones públicas en particular, pues nos muestra quién tiene el poder dentro de la organización, ¿no? Y esto obviamente es un punto de partida que pone en evidencia que la tecnología no es algo meramente instrumental. No, de hecho, es cierto que en los últimos años, pues la inteligencia artificial específicamente se ha puesto de actualidad desde unos años atrás. Y de hecho, hace poco, bueno, pues diferentes publicaciones han puesto sobre todo de relieve el papel que tiene la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, pero que lógicamente estamos hablando de un tema que es la fascinación por los robots, ¿no? La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se viene produciendo desde hace tiempo, ¿no? De hecho, tanto es así que ya en los años 60, ¿no? Este autor que ven ustedes aquí, que es Herbert Simon, que fue el padre de la inteligencia, del estudio de la inteligencia artificial y de las decisiones humanas en el ámbito de las organizaciones y que obtuvo el Premio Nobel de Economía a finales de los años 70, pues ya se preguntaba, ¿no? La capacidad de los seres humanos, nuestras capacidades y sobre todo acerca de los sistemas de decisión, ¿no? Y cómo pues, sistemas artificiales progresivamente irían teniendo un papel más relevante a la hora de adoptar decisiones también dentro de las administraciones públicas. Y yo, para empezar siempre y un poco para, de alguna forma, situarnos, siempre utilizo esta frase que me gusta mucho de Simon, que dice que los seres humanos, como sistemas de comportamiento y en el fondo también como sistemas de decisión, somos relativamente simples, ¿no? La aparente complejidad de nuestro comportamiento es sobre todo fruto de una continua reflexión acerca de la complejidad del entorno en el que nos encontramos, ¿no? Es decir, al final los seres humanos, digamos, nuestra aparente complejidad deviene de nuestra conciencia sobre el contexto, sobre el entorno, ¿no? En el que nos encontramos, de alguna forma mostrando que los robots, ¿no? Y que esas nuevas inteligencias artificiales que irían surgiendo, ya fíjense en los años 60, pues de alguna forma iban a tener iban a desarrollar unas capacidades, sobre todo desde el punto de vista de la adopción de decisiones muy relevantes, ¿no? Y esto ya estaba en ese libro, ¿no? De las ciencias de lo artificial, de Science of the Artificial, de finales de los años 60. Más recientemente hay otros trabajos, verán que en este curso les iremos recomendando algunas lecturas, aparte de las que ya tienen, para ir profundizando en algunos temas. Hay un trabajo que se llama La era del capitalismo de vigilancia, donde Shoshana Zuboff habla de la idea de que lo digital es político y donde de alguna forma se muestran algunos de los principales problemas que los algoritmos y la interacción de las organizaciones y las personas con esas nuevas realidades algorítmicas pues se van a ir produciendo, ¿no? Y cómo efectivamente la lucha de la raza humana por el futuro tiene que ver precisamente con la capacidad de dominar la inteligencia artificial y esa interacción con los algoritmos. Por otra parte, si alguno de ustedes me planteara, bueno, yo quiero tener un libro de referencia donde pueda de alguna forma concretar, ¿no? Los temas más relevantes desde el punto de vista de las administraciones públicas, de la democracia y de la política en relación con la inteligencia artificial, pues yo les recomendaría este libro de Mark Eckelberg, que lo tienen ustedes en La transparencia, la filosofía política de la inteligencia artificial, donde de una manera muy amena y relativamente accesible, este autor austríaco lo que nos muestra es precisamente algunos de los dilemas que están detrás de la utilización de la inteligencia artificial en nuestras sociedades, en nuestras democracias
y en nuestras administraciones públicas. Por ejemplo, cuestiones ligadas a la libertad, cuestiones ligadas a la igualdad de oportunidades, cuestiones vinculadas a la privacidad, cuestiones vinculadas al control social, cuestiones vinculadas a el desarrollo de comunidades políticas democráticas. Muchos elementos o muchas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con algunos de los temas que vamos a ir abordando a lo largo de este curso y que en este libro, pues de alguna forma se resumen de una manera muy interesante y que nos muestran algo que para mí también es fundamental junto con esa idea de que la tecnología es poder, y es el hecho de que tenemos que desarrollar un enfoque no instrumental de la inteligencia artificial. Es verdad que la tecnología por sí sola no consigue resultados y que esos resultados se entienden en la interacción con las personas y las organizaciones, pero al mismo tiempo esta generación de tecnologías, como otras previas, cuentan con una serie de capacidades, de affordances, que determinan también y que moldean también lo que los seres humanos y las organizaciones vamos a ser capaces de desarrollar con ellas. Con lo cual, en esa interacción entre tecnologías y personas y organizaciones es como se puede entender el desarrollo y los impactos de este tipo de tecnologías y de herramientas dentro de entornos como el de las administraciones públicas. Pues bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de algo como tan evidente como el comportamiento humano, ¿no? Yo esta fotografía que les pongo aquí, lo que nos muestra es sobre todo algo que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y es el hecho de la predicción. Evidentemente, cuando vemos esta fotografía, lo que estamos viendo, ese balón que han lanzado los niños al aire, pues lo que uno espera es que ese balón, cuando llega a su cenit, ¿no? En la curva, pues va a descender. De alguna forma, esto tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también, y un poco por plantear, ¿no? ¿Por qué estamos ahora volviendo otra vez a hablar de un tema que ya ha tenido varias etapas importantes de desarrollo? Es cierto que un punto de ruptura fue la victoria de AlphaGo, ¿no? Sobre el mejor jugador, ¿no? de Go del mundo. Y a través de esta herramienta o esta máquina, ¿no? que fue capaz de destronar al mejor jugador de Go, pues se puso en evidencia que estas nuevas, ¿no? Capacidades de la inteligencia artificial del tiempo presente, pues de alguna manera estaban alcanzando unas cotas de desarrollo muy relevantes, ¿no? Y que estaban desafiando, ya están desafiando de una manera muy directa las capacidades humanas de razonamiento, de toma de decisiones en contextos tan complejos como este del juego del Go. También la realidad algorítmica y la realidad de la inteligencia artificial se ha puesto recientemente sobre la mesa, como por ejemplo a través o en el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Es decir, un ámbito donde muchos de nosotros operamos habitualmente, que es el de las redes sociales, ¿no? Y cómo las herramientas sociales se están convirtiendo en un espacio, en un escenario en el que los algoritmos tienen un papel muy relevante en los procesos de construcción de noticias falsas, de manipulación de contenidos y de desarrollo, ¿no? de este tipo de elementos, ¿no? De alguna forma, también algunas aspiraciones, ¿no? que en los últimos años han ido desarrollando, pues algunos casos, ¿no? Como es por ejemplo, la posibilidad de desarrollar automóviles sin conductor humano, ¿no? Que progresivamente nos acercan a esa idea de contar con ciudades en donde efectivamente pues no tengamos coches que sean o automóviles que sean manejados, ¿no? por personas, sino que sean manejados por máquinas. O, por ejemplo, la posibilidad de realizar predicciones, ¿no? Para mejorar, por ejemplo, procesos de selección de personas dentro de las organizaciones, gracias a la utilización de herramientas vinculadas al reconocimiento facial, o la gestión de recursos humanos, de personas, basadas en grandes datos sociales, ¿no? Y en la posibilidad de identificar patrones de comportamiento de nuestros empleados a partir del análisis de grandes datos sobre sus interacciones o las interacciones que llevan a cabo dentro de diferentes plataformas sociales. Por supuesto, hay casos que tienen que ver
muy directamente con el sector público, como es el hecho de la posibilidad de que cada vez es más utilizada la inteligencia artificial para la detección, ¿no? O para el diagnóstico prematuro de determinadas enfermedades, como ya ya hay diferentes casos a nivel internacional en distintos contextos. Y desde el punto de vista más cultural, más de la creatividad, ¿no? La idea de que los algoritmos sean capaces de crear arte, ¿no? O incluso evaluar el arte o la creatividad es algo que está cada vez más presente. Obviamente, si nos acercamos también al sector público, eh, lo que nos encontramos es cada vez con más herramientas que pretenden de alguna forma utilizar los datos, los grandes datos, ¿no? Que cada vez están más presentes en diferentes ámbitos de las administraciones públicas para desarrollar aplicaciones y pensar en nuevas maneras de configurar, ¿no? El servicio público. Por ejemplo, en este caso, previendo, ¿no? El consumo de energía de los individuos a partir de los datos que disponen las compañías de energía de un determinado país, ¿no? Obviamente, todos estos aspectos que tienen un carácter introductorio lo que nos muestran es que este tipo de herramientas hacen referencia también a una serie de desafíos, ¿no? Es decir, junto con las oportunidades que ya se van mostrando en relación con la inteligencia artificial en diferentes contextos, lo que nos encontramos también es que hay una serie de desafíos como pues, el desempleo, ¿no? En diferentes ámbitos, la vigilancia masiva, ¿no? La utilización de este tipo de herramientas para el control social, la propia discriminación, ¿no? Como el caso de Tai, ¿no? Es decir, el bot que se creó en Twitter, en X, ¿no? Para simular el comportamiento humano y que iba aprendiendo progresivamente de la interacción con el resto de usuarios de la plataforma y que efectivamente empezó a desarrollar comportamientos discriminatorios, ¿no? Agresivos, sexistas, abusadores, ¿no? Insultando a otros usuarios, etcétera, etcétera. O el caso de la guerra robótica, ¿no? El hecho de que se utilicen cada vez más, de una forma más intensa, herramientas basadas en inteligencia artificial que sirven especialmente los drones como un instrumento para la guerra, ¿no? Y algo que ya estamos viendo en directo, en tiempo real, en diferentes contextos, ¿no? También con las implicaciones que eso pueda tener desde el punto de vista ético y social, que es una de las cuestiones que yo les voy a invitar que desde el primer momento tengan en cuenta. Es decir, que cuando hablamos de este tipo de herramientas, de inteligencia artificial, sobre todo tenemos que ver o tenemos que acercarnos a las oportunidades, a las posibilidades que se abren, pero también a los posibles desafíos y riesgos. Obviamente la inteligencia artificial, y con esto estaría esta primera parte, ¿no? Tiene que ver con la evolución de las tecnologías de la información en las administraciones públicas y cómo se han ido, digamos, modificando la idea fuerza, ¿no? O qué es lo que esperábamos de la tecnología en las administraciones públicas desde un primer momento en el que se orientaban a automatizar determinadas tareas de las administraciones públicas, a informatizar, a digitalizar, hasta el momento presente en el que muchas de estas herramientas, también las vinculadas con las plataformas sociales, con la web 2.0, pues sobre todo se focalizan en la necesidad de innovar. Es verdad que muchas de las herramientas y muchos de los elementos que estamos viendo en relación con la inteligencia artificial tienen que ver con la automatización de tareas, evidentemente, y esto lo vamos a ir viendo con los casos prácticos que vamos a ir desarrollando, pero al mismo tiempo cada vez es más evidente que realmente si queremos conseguir un verdadero impacto, una transformación ligada a la inteligencia artificial, tiene que ser a través de el desarrollo de innovación en el servicio público, en los procedimientos o en alguna de las actividades que desarrollábamos de una manera previamente y que gracias a estas herramientas podamos cambiar y transformar de una forma distinta. Bien, como les decía,
El segundo bloque de la presentación de este módulo tiene que ver con algunos conceptos, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunos de los conceptos más importantes en relación con la inteligencia artificial, con los algoritmos y, por supuesto, como siempre, con las administraciones públicas. Una primera cuestión o un primer tema que me parece relevante es el de que pongamos el acento en los datos, ¿no? La idea de los datos y la digitalización y cómo efectivamente en las últimas décadas, pues crecientemente se ha producido una digitalización de las administraciones públicas que ya digo hace 20 años era absolutamente impensable, ¿no? Pues ahora tenemos administraciones públicas cada vez más digitalizadas y que están y que permiten una intermediación con la ciudadanía a través de pantallas y a través de sistemas web inicialmente. Todo esto está cada vez más reorientado y está más vinculado a la posibilidad de disponer de datos, ¿no? y de portales de datos abiertos que de alguna forma nos permiten transformar la información que se va generando dentro de las administraciones públicas en un contenido valioso para la ciudadanía, para los reutilizadores y para determinados actores del entorno, ¿no? Con lo cual ya podemos asentar un primer elemento, ¿no? Y es que los datos son el punto de partida de la inteligencia artificial. Disponer de una buena gobernanza de datos, vamos a reiterar este mensaje en muchas ocasiones, es un aspecto fundamental, ¿no? Y piensen que efectivamente las administraciones públicas tenemos datos de muy distinto tipo. No solamente tenemos datos estructurados, sino que también las administraciones públicas contamos con datos no estructurados, ¿no? Por ejemplo, el caso de las redes sociales es un ejemplo paradigmático. Dentro de las plataformas sociales de las administraciones públicas se generan un volumen enorme, gigante de datos, de contenidos que no están estructurados y que potencialmente podemos utilizar para desarrollar algún tipo de actividad predictiva o no predictiva, de análisis, de conocimiento sobre los usuarios de nuestros servicios, de las personas que interaccionan con nosotros o de las organizaciones que son más relevantes dentro de una comunidad o de una red, ¿no? Y efectivamente, el uso de los datos en las administraciones públicas es algo que ha preocupado, ¿no? Hay todo un movimiento vinculado a los datos abiertos, a la necesidad de que los datos que tienen a su disposición las administraciones públicas se pongan a disposición de la ciudadanía. Es un aspecto importante. Y para mí una idea también muy importante es esta idea de que viajen los datos, ¿no? Y no las personas. Al final, todo esto tiene que ver con la interoperabilidad y con la idea de que deben ser los datos los que viajen entre distintas administraciones públicas y no tenemos que hacer a los ciudadanos que sean los que viajen a esas distintas administraciones públicas para aportarnos datos, evidencias sobre alguna cuestión concreta. ¿No? Hay diferentes ejemplos interesantes de portales de datos públicos, de su visualización, ¿no? Aquí les dejo un caso que es muy interesante, ¿no? Del el portal de Geoportal, de gasolineras, estaciones de servicio en España, que era era un dato, ¿no? El conocimiento del precio de la gasolina en todas las estaciones de servicio del país y cómo esto se puso en abierto en un determinado momento y ha facilitado la creación de un nuevo servicio, de un nuevo producto para la ciudadanía que es muy bien valorado y que además reutilizan empresas y otros reutilizadores para desarrollar sus propios servicios en base a una información que era previamente privada de la administración pública. Y como les digo, cuando hablamos de datos, hablamos de datasets y hablamos de que las administraciones públicas tienen grandes volúmenes de datos, una cantidad importante de datasets, ¿no? Y cómo podemos convertir esos datasets o podemos conectar esos datos de la administración con determinados problemas a tratar, ¿no? Es decir, tenemos datos sobre las tasas de abandono escolar temprano, ¿no? Pues podemos tratar de buscar cómo solucionar el problema de cuáles son los factores sociales, ¿no? que están detrás del abandono escolar temprano. Si tenemos datos fiscales de personas jurídicas, ¿no? podemos tratar de, a través de un análisis de grandes datos, pues identificar, ¿no? en dónde se produce el fraude fiscal de las empresas. O, por ejemplo, si tenemos datos sobre la movilidad de las ciudades, podemos desarrollar análisis que nos permitan reducir el tiempo de conmutación, ¿no? En el día a día, ¿no? Y así con diferentes
con diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que yo les plantearía es el siguiente. Dentro de su organización, ¿qué datos disponen y qué tipo de problemas sociales serían capaces ustedes de solventar gracias a el análisis o a la reutilización de esos datos, ¿no? Y al trabajo con esos datos? De hecho, si quieren, pueden ustedes compartir alguna respuesta a través del chat, ¿no? Pero yo les invito a ir pensando en esa lógica del dato, ¿no? Es decir, en cómo los datos nos permiten solucionar problemas colectivos. Si ustedes me piden, obviamente me van a pedir una definición de inteligencia artificial. No les voy a dar una, les voy a dar dos definiciones de inteligencia artificial. Una es esta de la Comisión Europea, ¿no? Y la Comisión Europea, yo creo, bueno, les voy a dar las dos definiciones que yo creo que resumen mejor, digamos, esta cuestión, y después, si quieren, podemos plantear dudas sobre ello, ¿no? La inteligencia artificial es un término genérico que se refiere a cualquier sistema diseñado por humanos que, dado un objetivo concreto o complejo, perdón, actúa en el ámbito físico o digital, percibiendo el ambiente, a través de la adquisición de datos, estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento o procesando la información para decidir la mejor acción a tomar para alcanzar ese objetivo dado, ¿no? Esto es una definición que, sobre todo, como pueden observar, lo que plantea es que la inteligencia artificial se refiere o tiene una conexión muy directa con decidir, ¿no?, cuál es la mejor, ¿no?, el proceso de toma de decisiones que es mejor para alcanzar un determinado objetivo que nos hayamos predefinido, ¿no? Es una definición que yo creo que es interesante. Por otra parte, también podemos utilizar la definición que entiendo que ustedes ya habrán visto dentro de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que es el documento que vamos a utilizar como referencia a lo largo de este curso, que obviamente, como saben, no es solamente acerca de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública, pero esta carta sí que es cierto que de alguna forma se ha nutrido, ¿no?, de otras ediciones de este curso, y de hecho nos permite ser una herramienta y se ha convertido y se va a convertir en una guía de acción para muchos de ustedes en relación con la implantación, la adopción y la implantación de la inteligencia artificial en la administración pública. Dentro de esta carta también utilizamos otro concepto que yo creo que es muy complementario al que acabamos de ver, ¿no? Y decimos que es un tipo especial y disruptivo de tecnología de información y comunicación basada en la utilización de datos y algoritmos, capaz de generar aprendizaje y comportamiento considerado autónomo y inteligente, así como desarrollar tareas habitualmente entendidas como humanas, centradas en la consecución de determinados objetivos, como ya decíamos antes, en relación con la Unión Europea, y sobre todo incluyendo diferentes ámbitos de aplicación, entre ellos y fundamentalmente, y esto es algo que quiero destacar, la idea de la percepción, el razonamiento o la acción. Es decir, al final, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de una sustitución o de una complementación de capacidades humanas. Fundamentalmente percepción, fundamentalmente razonamiento, fundamentalmente acción. Es decir, la inteligencia artificial se compone de sistemas que nos permiten potenciar, mejorar, sustituir incluso estas digamos, capacidades habitualmente consideradas como humanas. Y también, insisto, con el propósito de generar la consecución de algún tipo de objetivo. Hay otros elementos conceptuales. Una de las cuestiones importantes, ¿existen diferentes niveles de desarrollo o niveles de madurez de la inteligencia artificial? En la propia Carta de Inteligencia Artificial se utiliza este modelo que deviene, ¿no?, de Kai-Fu Lee, en el que se habla de dos tipos de niveles de inteligencia artificial, lo que se llama inteligencia artificial blanda, que a su vez estaría planteada o identificada con lo que se llama inteligencia artificial Internet y negocio, y la inteligencia artificial fuerte ligada a la IA percepción y la IA autónoma, ¿no? Como se pueden imaginar, cada uno de estos niveles de madurez de inteligencia artificial tiene que ver con, digamos, la evolución de la complejidad de los problemas, de los desafíos, de las capacidades que se pretenden sustituir en cada una de ellas, ¿no? No voy a entrar ahora en esto, porque lo tienen además definido en la propia carta. Después, si quieren, podemos comentar sobre ellos. Lo que sí quiero decir es que a día de hoy, y un poco también para tranquilizarles,
el nivel, digamos, de desarrollo de la inteligencia artificial, incluso no en el ámbito de la administración pública, sino en términos generales, sobre todo estaría en la primera parte, ¿no? La inteligencia artificial blanda, ¿no? Internet, negocio, de manera que ese momento de singularidad que estaría representado por la IA autónoma todavía es a día de hoy algo que no se vislumbra a corto plazo, ¿no? Y esa IA percepción donde realmente hay una integración del mundo físico y el mundo digital de una manera muy activa, todavía de lo que sería la IA percepción, todavía es algo que está bastante lejos de poder conseguirse, a pesar de que en los últimos años es cierto que se han producido importantes avances también en este sentido. Otro elemento conceptual que también quiero subrayar aquí en esta parte introductoria es algo que en la carta también se recoge de una manera muy importante. La idea de diferenciar entre inteligencia artificial en la administración pública y desde la administración pública. Porque lo que nos hemos encontrado en los últimos años es una cantidad muy importante de situaciones, estrategias, herramientas que están promovidas o que tienen que ver con la idea de inteligencia artificial desde la administración pública y no en la administración pública. Y la gran diferenciación entre estas dos ideas es que precisamente, y es con lo que vamos a trabajar nosotros en este curso, fundamentalmente, con la idea de la inteligencia artificial en la administración pública, es decir, la idea de que el objeto de aplicación y uso de este tipo de herramientas se hace a las propias entidades gubernamentales y agencias públicas, incluyendo su propio personal y estructuras organizativas. De alguna manera, esto lo que nos muestra es que muchos de los planteamientos que a veces se hacen en torno a este tema o que las propias administraciones públicas hacen en torno a este tema, no se refieren a cómo vamos a utilizar la IA en la administración pública, en nuestros recursos humanos, en nuestras personas, en nuestro trabajo, sino en cómo lo van a desarrollar en otros sectores sociales, en la economía, en la industria, en el transporte, en la educación, en otros ámbitos que no son la propia administración pública. Y nosotros vamos a tratar de focalizarnos lo máximo posible en esta parte de la IA en la administración pública, que además es una forma también de diferenciar, ¿no?, esos dos ámbitos. Obviamente las administraciones públicas también están haciendo un importante trabajo para promover la IA desde la administración pública hacia otros sectores, promoviendo recursos, movilizando recursos, proporcionando conocimiento, ofreciendo un marco normativo, generando digamos, iniciativas, pero son otros sectores los que adoptan e implementan la inteligencia artificial. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en cómo se adopta la inteligencia artificial en la administración pública. De una manera esquemática, la inteligencia artificial se puede entender de esta manera, ¿no? Es decir, la idea de que nos encontramos con un determinado sistema que lo que hace es tratar de procesar información, datos, ¿no?, generar ese razonamiento y esa adopción de decisiones a partir de la percepción del entorno, ¿no? Es decir, de alguna manera este tipo de herramientas tienen mucho que ver con esa capacidad también de percepción sobre lo que sucede fuera de las organizaciones, ¿no? Junto con la idea de inteligencia artificial, otro concepto que creo que es importante, ¿no?, y que tenemos que diferenciar, los algoritmos. Los algoritmos que serían, por decirlo en un pequeño titular, son sistemas de reglas, ¿no? Al final un algoritmo es una cadena de reglas, ¿no?, un procedimiento diseñado para resolver problemas, sistemas de reglas que definen una secuencia, ¿no?, de operaciones y de instrucciones que están relacionados con unos datos para solucionar un determinado problema o llevar a cabo determinadas tareas o actividades. ¿Qué es lo que sucede con los algoritmos? Al final, muchos autores, digamos, asocian los algoritmos con una norma. Al final, una norma jurídica tiene mucho de algoritmo, ¿no? Es decir, al final, si sucede o si nos encontramos con A, interactúa con B, pues el resultado es C, ¿no? Es decir, hay una secuencia lógica que está detrás de los algoritmos.
¿Qué rasgos tienen los algoritmos? La idea, claro, los algoritmos al final, a diferencia de una norma jurídica que es evidente, pues en muchos casos son inescrutables, no son evidentes. Por eso esa idea de caja negra, ¿no? No podemos identificarlos. Pero también los algoritmos tienen la característica de que son autoejecutables, es decir, una vez que ponemos en marcha un sistema de inteligencia artificial que está basado en algoritmos, digamos, es autoejecutable, no es necesario que esté el ser humano detrás de ellos para que puedan desarrollar las tareas para los que han sido creados. Y también tienen un carácter performativo, es decir, los algoritmos también tienen la capacidad de generar acciones, actuaciones que desde luego van más allá de los seres humanos y que encima, cuando son capaces de aprender de una manera compleja, ¿no? Sobre todo a través del machine learning, etcétera, pues lo que les hace es que efectivamente desarrollen unas capacidades performativas que de alguna forma caracterizan su funcionamiento. Este esquema me gusta mucho para representar, ¿no? Esa interacción entre datos, algoritmos, sistemas y técnicas de inteligencia artificial y seres humanos. Esto es lo que da materialidad, ¿no? A los algoritmos y a la inteligencia artificial, esa interacción entre estos distintos elementos. De alguna forma, a mí me gusta resumir todo esto con esta frase, ¿no? Los datos son el fundamento de la inteligencia artificial, los algoritmos son sus reglas de funcionamiento, las técnicas y sistemas de inteligencia artificial son el vehículo para la ejecución, para su ejecución y desarrollo, y los seres humanos y su mundo físico y digital el espacio para su materialización. ¿No? De alguna forma, con esto resumimos de una manera muy simple, muy limitada, por supuesto, pero yo creo que bastante clara lo que realmente está detrás de todo esto, ¿no? Es decir, la existencia de datos que fundamentan la inteligencia artificial. Esos datos tienen de alguna forma ese carácter performativo de desarrollo a través de las reglas de funcionamiento que están proporcionadas o que están inscritas en los algoritmos, las técnicas y herramientas de inteligencia artificial, los sistemas de reconocimiento facial o los sistemas de reconocimiento de voces o los de análisis de texto, al final son el vehículo para la ejecución y el desarrollo de esos algoritmos, y los seres humanos, en última instancia, el mundo físico y el mundo, digamos, digital, pues son el espacio donde se materializan, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparecen, por supuesto, otro tipo de conceptos que podríamos identificar aquí y que no tenemos tiempo para desarrollar, aunque iremos abordando algunas cuestiones como aprendizaje profundo, inteligencia artificial generativa, transhumanismo, ¿no? Asistentes virtuales, sesgos, ¿no? Aprendizaje automático, decisiones automatizadas, grandes datos, robots o neurotecnologías, ¿no? Que de alguna forma vamos a ir viendo también, o estoy seguro que vamos a ir planteando a lo largo de las diferentes sesiones. Como ven, obviamente tengo que ir rápido, ¿no? Y tengo que no profundizar en las cuestiones, precisamente porque las sesiones lo que tienen presenciales es de lanzar ideas, lanzar conceptos, ¿no? Y de forma que podamos ir desarrollando a lo largo de los foros de debate muchas de estas cuestiones y que ustedes puedan ir consolidando, no solamente a través de la carta, sino del resto de lecturas, pues todos estos contenidos, ¿no? A mí, dentro de este proceso de materialización o de materialidad de los algoritmos, me gusta mucho utilizar el caso de Turnitin. Turnitin es una herramienta que detecta el plagio, ¿no? A la hora de redactar textos, ¿no? Y esto lo conocemos mucho en la universidad, una gran preocupación por el hecho de que los estudiantes utilicen, ¿no? Textos plagiados procedentes de otras fuentes. Ahora, por supuesto, esa preocupación se ha incrementado con la utilización de herramientas como la IA generativa, ChatGPT, etcétera. Pues bien, lo que nos ha mostrado, lo que muestran algunos estudios que han analizado Turnitin y otras herramientas de análisis o que se tratan de analizar, ¿no? Los plagios en los textos, es que precisamente la interacción con los estudiantes, ¿no? Pues como ellos saben que se utilizan estas herramientas que están basadas en algoritmos, tratan pues lógicamente de hacer un bypass, ¿no? Tratan de jugar con el algoritmo para evitar que detecte los plagios, ¿no? Y entonces se produce ahí esa realidad performativa que les decía, ¿no? En donde los algoritmos interactúan con los humanos y de alguna manera se va produciendo
un proceso de adaptación mutua de estas dos realidades, ¿no? Y esto es un ejemplo muy evidente de cómo efectivamente la inteligencia artificial no nos da una solución permanente y única para todo tiempo y lugar, sino que realmente nos hallamos ante un tipo de tecnología que se irá adaptando y se va adaptando. ¿Cómo? Pues a través de la interacción que se produce con los usuarios en este caso, ¿no? Que en este caso son los estudiantes que intentan plagiar sus trabajos en el entorno universitario. Bien, junto con esto, el otro elemento que vamos a ver en esta sesión es el de las capas, ¿no? De la inteligencia artificial y lo que llamamos la gobernanza algorítmica. Realmente esto que les voy a mostrar a continuación y que también está presente en la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en el bloque 4, donde se habla de las dimensiones clave para la adopción de la IA en la administración pública, de forma esquemática se encuentra o se podría plantear de esta manera, ¿no? La existencia de tres niveles o de tres ámbitos, ¿no? De la gobernanza de los algoritmos y de la IA, que lógicamente cuentan con distintos objetivos. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? El nivel 1, el nivel más que llamaríamos nivel macro, que tiene que ver con la política, con la estrategia y la regulación, la parte institucional o los regímenes de gobernanza de la inteligencia artificial, por eso hablo de China, Unión Europea, Norteamérica. El segundo nivel sería el de la organización, las áreas de servicio y políticas públicas y cómo afecta, ¿no? La inteligencia artificial en ese ámbito y finalmente el nivel micro, que sería el de las personas, ¿no? Quienes interactúan con la inteligencia artificial, tanto empleados públicos como ciudadanos, y qué sucede en ese espacio, ¿no? Y cómo cambia la relación sector público-ciudadanía y, por supuesto, sector público con empleados públicos a través de la automatización de decisiones, ¿no? Con la creciente transparencia algorítmica o con la creciente utilización de algoritmos en la relación y la interacción con los ciudadanos. Efectivamente, en el caso del nivel 1, el nivel macro, aquí sobre todo nos referimos a cómo las administraciones públicas diseñan políticas o estrategias de inteligencia artificial, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus elementos diferenciales, cuál es la regulación que hacen de la inteligencia artificial, cuál es el mapa de actores clave en ese diseño de la inteligencia artificial dentro del país. ¿No? Entonces, estos aspectos lo que muestran es efectivamente, ¿no? El nivel más institucional de gobernanza y por eso diferenciamos pues, los tres principales regímenes de gobernanza que se están desarrollando, que se están identificando, ¿no? El caso de China, el de Norteamérica y el de la Unión Europea. Yo siempre me pregunto en dónde quiere estar Latinoamérica, ¿no? Si más cercano a Norteamérica o más cercano a la Unión Europea. Claro, apuntando al hecho de que en China el modelo, ¿no? de las estrategias de inteligencia artificial tienen un papel muy importante el gobierno, ¿no? El gobierno como propietario de los datos y de las principales plataformas que están desarrollando inteligencia artificial. El caso de Norteamérica, por contra, lo que nos encontramos en el otro extremo es un modelo que está basado en datos que pertenecen fundamentalmente a grandes corporaciones privadas que están en manos de las grandes plataformas privadas GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, etcétera. Finalmente, el modelo de la Unión Europea que sobre todo se centra en pone a los ciudadanos en el centro, ¿no? Y trata de mostrar o trata de ser sensible a la necesidad de privacidad de la ciudadanía y de alguna forma regular la inteligencia artificial garantizando principios democráticos, valores democráticos y sobre todo impidiendo que los ciudadanos no sean considerados, ¿no? A la hora de tener en cuenta cuestiones de privacidad, de transparencia, etc. El segundo de los niveles, el nivel METSO, ¿no? El nivel de organización y servicios y políticas públicas, sobre todo lo que nos muestra es, como decía antes, cómo se está utilizando la inteligencia artificial en ámbitos sectoriales, en la salud, en la educación, emergencias, policía, impuestos, aduanas, transportes, etcétera. ¿Cómo está o cómo, digamos, cada uno de esos sectores estaría cambiando con una serie de patrones o de pautas singularizadas? ¿No? Es decir, de hecho, lo que nos encontramos es que no en todos esos sectores se están produciendo cambios al mismo ritmo, ¿no? Y de hecho lo que la evidencia nos está mostrando y los casos prácticos de uso nos muestran es que hay sectores
que son especialmente proclives o que están incorporando inteligencia artificial de una manera más intensa, ¿no? Por ejemplo, pues, el ámbito de la seguridad, de las emergencias, de la defensa, de la salud o de los impuestos, que ya los menciono ahí, son algunos de los ámbitos donde especialmente se está utilizando sistemas de inteligencia artificial. Pues bien, conocer los factores de éxito es relevante. ¿Por qué sucede esto? Al mismo tiempo, lo que nos encontramos es que el propio modelo de políticas públicas, el ciclo de las políticas públicas estaría cambiando. Y también estaría cambiando la posibilidad o los modelos de servicio tradicionales, es decir, cómo entregamos servicios a la ciudadanía, ¿no? Que tradicionalmente tenía unas pautas, ¿no? de actuación y bueno, pues nos encontramos con nuevas posibilidades, ¿no? El hecho de que tengamos chatbots o tengamos asistentes virtuales para para atender a los ciudadanos, pues ya nos da una idea de que pueden aparecer nuevos modelos de servicio o la utilización de robots, ¿no? Físicos, ¿no? Para interactuar con el ciudadano. Pues eso también cambia esas lógicas. Y el tercer nivel sería el nivel micro, que tiene que ver con el impacto que la inteligencia artificial va a tener y ya está teniendo por una parte con los empleados públicos y por otra parte con los ciudadanos. En el caso de los empleados públicos, algunos de los temas que abordaremos tienen que ver con, por ejemplo, la discrecionalidad. ¿Cómo afecta la discrecionalidad que tiene el empleado público el hecho de que se incorporen sistemas de inteligencia artificial? O la propia rendición de cuentas, o el control y la coordinación sobre el trabajo y el empleo que nos encontramos en las administraciones públicas, ¿no? Imagínense sobre todo en determinados sectores, y aquí pongo el acento, ¿no? Igual que sucede con los riders, ¿no? Con el delivery, ¿no? El nivel de detalle del control que se tiene sobre la actividad de estos trabajadores, pues imagínense en sectores como el ámbito de la informática, donde es posible descomponer las tareas que desarrolla un empleado, pues hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y hacerlo además virtualmente, digitalmente, ¿no? Pues eso lógicamente va a cambiar y está cambiando ya la coordinación, el control y la propia naturaleza de las actividades que se desarrollan. Y por supuesto también la interacción con la ciudadanía, ¿no? Los cambios en la forma en que los ciudadanos se relacionan a través de los algoritmos, ¿no? No solamente pues, en esas interacciones, sino la propia coproducción de servicios, la utilización de algoritmos para optimizar las interacciones con la ciudadanía, qué implicaciones tiene, cómo la ciudadanía a partir de ahí va a tener una experiencia distinta, ¿no? De confianza, ¿no? ¿Cuál es el nivel de confianza que al ciudadano le merecen estos sistemas basados en inteligencia artificial? ¿Cómo van a percibir en el futuro la legitimidad de la actuación pública, de una actuación pública basada en decisiones automatizadas? Pues todo eso son determinadas consecuencias, determinados resultados de la adopción y uso de la inteligencia artificial que tenemos que tener en cuenta. En consecuencia, hay quienes hablan de la existencia o la aparición de un nuevo paradigma en la gestión pública, de la que se llama gobernanza inteligente, gobernanza algorítmica, y que de alguna manera tendría como origen estos diferentes niveles macro, meso y micro de relación de inteligencia artificial con las administraciones públicas. Ya les adelanto que efectivamente las siguientes sesiones del curso precisamente tienen que ver con el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro de desarrollo de la inteligencia artificial en las administraciones públicas, lo cual de alguna forma nos da un mapa, una guía sobre cómo desarrollar esta temática dentro de las administraciones públicas y esto ya les permite de alguna manera a ustedes mismos pues ir reflexionando, autopensando cómo en sus propias organizaciones estos tres niveles estarían presentes. Y de hecho, bueno, aquí planteo como caso práctico la idea de que la carrera por liderar la inteligencia artificial en el futuro, pues es la carrera, ¿no? de las grandes potencias internacionales, ¿no? Como fue en su momento el desarrollo de la bomba nuclear, de la bomba atómica. Efectivamente, hay quien plantea que quien sea capaz de generar esa inteligencia artificial singular, ¿no? Y que sobrepase completamente al ser humano, pues puede tener la oportunidad de dominar el mundo, ¿no? Fíjense las implicaciones que esto tiene también desde el punto de vista de las relaciones internacionales.
Bien, les decía que y ya para ir acercándonos al final, que vamos a dedicar en esta parte introductoria no solamente a hacer esta presentación más conceptual, sino también a presentar algunos de los sistemas de inteligencia artificial que ya se están aplicando en el sector público, ¿no? Por hacer un resumen, y no voy a relatarlos todos, ¿no? Aquí tienen, en esta transparencia aparecen de hecho, es un resumen que realizó hace unos 3 años la Comisión Europea y el Joint Research Center, que es un centro de investigación aplicada que tiene la Comisión Europea, en donde se identificaron, después de un análisis de más de varios centenares de casos de uso de inteligencia artificial en la administración pública, se identificaron los diferentes sistemas, o sea, agruparon diferentes sistemas de inteligencia artificial y su potencial valor público, ¿no? Una descripción, por ejemplo, y ya digo que no voy a relatar todos, ¿no? Los sistemas de reconocimiento y procesamiento de voz, audio y vídeo, ¿no? Son aplicaciones que tienen la capacidad de detectar y reconocer sonidos, música y otros inputs de audio, ¿no? Incluyendo discurso, por tanto, permitiendo el reconocimiento de voces. Este es un tipo de herramienta que ya se está utilizando para diferentes fines dentro de las administraciones públicas. O, por ejemplo, los chatbots, asistentes virtuales inteligentes y sistemas de recomendación, que es otro de los sistemas más utilizados en las administraciones públicas, ¿no? Que son utilizados para proporcionar información, consejo, que puede ser genérica o recomendaciones de comportamiento a los usuarios. En algunos casos, en base a árboles de decisión, ¿no? O en base a inteligencia artificial generativa, en función del nivel de complejidad que dispone el sistema. Hay otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la visión computerizada, ¿no? Y el reconocimiento facial de identidad, que son quizá de los más conocidos. O, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? En la minería de texto y la analítica de discurso-sentimiento, ¿no? Que sobre todo se caracteriza por las aplicaciones de reconocimiento y análisis de texto, escrito y de discurso. O el propio aprendizaje de máquina, ¿no? Que de alguna forma sería como un elemento horizontal que estaría presente en muchos de estos sistemas, ¿no? El aprendizaje de máquina, el machine learning y el aprendizaje profundo, el deep learning, que sobre todo se diferencia en la utilización de redes neuronales, ¿no? Y de alguna manera estas herramientas o estos sistemas de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo serían, como se dice en la transparencia, pues el resto de usos tienen de alguna forma algún tipo de aprendizaje de máquina, ¿no? Y de alguna forma en esta clasificación lo que se hace es pues utilizar esta última categoría para como cajón un poco desastre de otras aplicaciones que no se pueden clasificar en el resto de opciones. Ejemplos concretos o casos prácticos que ya se están utilizando, por ejemplo, algunos como este Corti, utilizado en Dinamarca, que es un sistema de reconocimiento de voz, que básicamente lo que plantea es o utiliza es ese sistema de reconocimiento de voz para identificar a aquellas personas que están sufriendo un ataque al corazón, si realmente están sufriendo un ataque al corazón, y en su caso hacer un cribado sobre el nivel de urgencia o emergencia que tiene el caso, ¿no? En función, ya digo, del reconocimiento de voz. Y esto, lógicamente, pues es una aplicación muy útil para no solamente poder salvar vidas, sino también para poder utilizar adecuadamente los recursos que se disponen para este tipo de situaciones de emergencia. Los chatbots son también otras herramientas, ¿no? Que se están utilizando, por ejemplo, en el caso del Metro de Londres, que ya lo llevo utilizando varios años, en el caso del sistema de migraciones de Estados Unidos, que utiliza un sistema llamado EMMA, o las universidades, muchas universidades españolas que también están utilizando chatbots para interactuar con los estudiantes, ¿no? Como pueden observar, es curioso esto de los chatbots, ¿no? Que se llaman Emma, Lola, ¿no? María, Cristina. Fíjense, ¿no? Los temas de género como están presentes ahí, ¿no? En el propio diseño, no solamente en los sesgos de datos, sino también en el propio diseño de la herramienta, cómo tendemos a identificar los sistemas de interacción, ¿no? Y de contacto con el ciudadano y de ofrecer información con la mujer, ¿no? Y esto es un tema también que yo les invito a quienes tengan algún interés en esta cuestión a que también lo puedan plantear, ¿no?
Eh, Otros sistemas son, por ejemplo, los sistemas de automatización de procesos de decisión, como el caso que ven de este municipio de Trelleborg en Suecia, que desde hace años ya, pues, digamos, lo que hace es proporcionar, o tomar la decisión sobre quién puede o no puede recibir un servicio social o una prestación social en base a un sistema de automatización de proceso de decisión, ¿no? Antes les comentaba los sistemas de visión computerizada, ¿no? El caso de Copernicus, que es un satélite europeo, que lo que permite es, por ejemplo, reconocer cultivos, ¿no? Para evitar fraude, para mejorar los propios cultivos, para de alguna forma tener una visión más adecuada, ¿no? del territorio y aplicando soluciones concretas que son necesarias, por ejemplo, en la distribución de subvenciones y en la utilización de este tipo de sistemas para facilitar, ¿no? Determinadas políticas como la política agraria común, la utilización de sistemas de reconocimiento de aforo, por ejemplo, en estaciones de tren, que esto fue muy utilizado durante el COVID-19 en diferentes lugares para identificar efectivamente si se estaba utilizando correcto, el distanciamiento social se estaba desarrollando correctamente. Los sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Esto es algo que planteo como singularidad, es una fotografía que tomé ya hace unos cuantos años de Shanghái, ¿no? En donde un semáforo, ¿no? que tiene un sistema integrado de reconocimiento facial de manera que identifica a aquellas personas que no están cruzando adecuadamente un paso para peatones y en caso de no hacerlo, pues reciben un mensaje en su móvil indicándoles que en caso de continuar, ¿no? o volver a actuar de esa manera incorrecta, pues van a tener una sanción, por ejemplo. Imagínense las implicaciones que esto tiene para el control de las ciudades. Sistemas expertos, ¿no? para adoptar decisiones, como es el caso del sistema Biogen, de calificación de riesgos para las personas, para las mujeres que están sufriendo violencia de género y que en base a este sistema de calificación son evaluadas para, digamos, ofrecerles un nivel de protección más o menos amplio o más o menos intensivo que puede llegar hasta el extremo de tener una pulsera de control de los potenciales maltratadores para que no se acerquen a una determinada distancia, ¿no? de las posibles víctimas. O el caso de Veripol, que es un sistema de control de denuncias falsas, ¿no? que está desarrollado por la Policía Nacional de España y que a través de un sistema de procesamiento del lenguaje natural y de análisis de discurso es capaz de hacer un primer cribado de las denuncias que se presentan ante la policía y detectar aquellas que no son ciertas o que son denuncias falsas, ¿no? A través, ya digo, de la utilización, lógicamente, de casos previos de denuncias. Y finalmente, presento en esta parte final de la sesión el caso de Siri, ¿no? Un ejemplo que se desarrolló en Países Bajos por el Ministerio de Servicios Sociales y que de hecho provocó la caída de un gobierno y que, digamos, su consideración como sistema predictivo contrario a la ley, porque de alguna forma lo que hacía era digamos, identificar, ¿no? a personas que estaban cometiendo fraude a la hora de recibir ayudas sociales y se detectó que el sistema tenía o lo que generaba era determinados sesgos de etnia dentro del caso holandés y que por consiguiente no era constitucional su utilización para hacer un cribado de personas que fueran receptoras de este tipo de ayudas sociales, ¿no? De hecho, fue considerado inconstitucional y el propio gobierno tuvo que cancelarlo y, de hecho, supuso su caída porque, lógicamente, suponía un sistema que incorporaba elementos racistas y xenófobos, ¿no? A la hora de entender todos estos sistemas, yo les dejo un poco para terminar este esquema en donde tenemos dos variables clave, ¿no? Para identificar cuál es el nivel de, digamos,
de desarrollo de estos sistemas dentro de las administraciones públicas. Por una parte, la automatización que suponen, la automatización de tareas previamente desarrolladas por humanos, y por otra parte, el nivel de complejidad que tiene el sistema, ¿no? Y en función de eso podríamos ir calificando y podríamos ir ubicando cada uno de estos sistemas que ya están implantados dentro de las administraciones públicas, considerando este esquema. Bien. Termino ya planteando una última transparencia de resumen donde planteo o menciono telegráficamente cuáles son las ideas clave del módulo. En primer lugar, la idea de que la inteligencia artificial es clave para el sector público desde diferentes puntos de vista, generando nuevos desafíos y oportunidades. En segundo lugar, la idea de que la IA, la inteligencia artificial, se materializa a través de la relación entre datos, algoritmos, sistemas de inteligencia artificial y personas. En tercer lugar, la idea de que existen tres capas de inteligencia artificial en la administración pública, una que se refiere a las estrategias, nivel institucional macro, otra que se orienta a analizar las diferencias entre políticas y servicios públicos y organizaciones, que sería el nivel meso, y finalmente el nivel que se centra en las personas, que sería el nivel humano y el nivel micro. Y finalmente, podríamos decir como resumen que existen numerosos casos de uso de sistemas de inteligencia artificial ya implementados en las administraciones públicas y que por consiguiente vamos a poder analizar y desarrollar en las próximas sesiones del curso. Pues bien, lo dejo ahora aquí y abrimos, si os parece, Carlos, que ya sé que has estado por ahí anotando y considerando muchas de las cosas que se han ido apuntando, pues preguntas que hayan ido surgiendo e incluso damos espacio para que se pueda hacer alguna pregunta adicional en estos minutos que nos quedan. Perfecto. Bueno, si quieres paso directamente a las preguntas, pero también me Venga. gustaría ahí comentar algún comentario adicional, ¿no? Que han hecho, por ejemplo, Noé Genovez, Laura Gaitier, Fabián Galindo, Eugenio Cañizares, sobre todo destacando que la inteligencia artificial debe de poner en el centro el valor público y los derechos humanos de las personas. También María Elena Bertrán, Fabián Galindo han destacado los temas de privacidad y los datos y los portales. Jorge Andrés Durango nos ha recomendado ahí un libro que se titula Los nueve gigantes, también imprescindible yo creo para tener en cuenta en estos temas. Y pasando a las preguntas que tenemos en el chat, eh, que como ha indicado el profesor Ignacio, pues pueden seguir realizando. Te lanzo una de Germania Francisco, que es para mí una de las preguntas del millón, ¿no? Pero te la dicto tal cual. ¿Podrá la inteligencia artificial sustituir al hombre o incluso dominarlo? Muy bien, pues Germania, una gran pregunta. Claro, esa sería la gran pregunta que nos llevaría a ese momento que se llama de singularidad, ¿no? De la inteligencia artificial. Obviamente, hablaríamos de futuro. La perspectiva es que en algún momento tengamos sistemas que sean, digamos, más inteligentes para hacer determinadas cosas, ¿no? Que ahora hacen los seres humanos, por ejemplo. Ahora tenemos visto por ahí también que efectivamente estos sistemas nos ganan al ajedrez, nos ganan al Go, ¿no? Con lo cual son capaces de desarrollar esas tareas con un nivel de capacidad mucho mayor que los seres humanos. Esto seguramente va a ir sucediendo con cada vez más ámbitos. Y de hecho, uno de los debates que se plantea y que yo creo que tiene que ver, y es muy importante con la administración pública, es que si realmente fuéramos capaces de sustituir trabajos, sobre todo los más penosos, los más difíciles, por robots o por sistemas basados en inteligencia artificial, pues ¿a qué se dedicaría el hombre, ¿no? Podríamos dedicarnos a tareas intelectuales, de ocio, ¿no? Y eso qué supondría para la propia naturaleza humana, ¿no? Tendríamos que tener un nuevo contrato social, ¿no? Claro, esto efectivamente son escenarios que ya se están planteando, con lo cual, Germania, es un, es un debate que está ahí. Yo creo que todavía queda un tiempo para llegar a esto y lo que, llevarlo a nuestro terreno, que es el de la administración pública, lo que yo creo que tenemos que empezar a plantearnos es
efectivamente, si va a haber determinados trabajos, actividades dentro del sector público que van a desaparecer o se van a transformar. Y evidentemente esto va a suceder. Eso no significa que se tengan que destruir puestos de trabajo, sino que hay puestos de trabajo cuyo contenido antes lo realizaban seres humanos y ahora parte de ese contenido o determinadas tareas dentro de un puesto de trabajo pues van a ser desarrollados por máquinas, ¿no? Y esto ha sucedido en otras olas de innovación tecnológica, seguramente en el contexto presente con, digamos, una mayor complejidad, ¿no? Y en algunos casos con una profundidad más alta, ¿no? En la máquina, también la máquina de escribir, ¿no? Yo siempre digo, la máquina de escribir sustituyó, ¿no? A los escribas, ¿no? A las personas que se dedicaban a redactar los documentos, ¿no? Con un bolígrafo o con una pluma. Pues efectivamente en el momento actual también nos encontramos con ese proceso de transformación, ¿no? También hubo un momento, ¿no? En el que se transformó el hacer cálculos, ¿no? Manuales por máquinas, ¿no? Calculadoras o por un Excel, ¿no? Que nos hacía o que nos hace los cálculos de una manera más rápida. Es algo que está presente, ¿no? Digamos, en el propio desarrollo de la tecnología y que lógicamente lo que nos lleva o nos mueve a decir es que la tecnología se tiene que pensar y desarrollar sobre todo desde una perspectiva humana. Carlos. Sí, pues continuando con las preguntas, porque tenemos el chat que está echando humo, desde luego es un tema que suscita mucha reflexión y mucho debate. Nos comenta y nos pregunta Esteban Manríquez, ¿qué tipo de forma o maneras puedo realizar una auditoría algorítmica? ¿Qué procedimientos existen? Bueno, sobre este tema voy a decir, me alegra que me hagas esta pregunta. Es verdad que es algo que yo quería mencionar un poquito más adelante, pero yo lo digo para dar más espacio a más respuesta, a más preguntas. Te diría que ahí tenemos un documento, acabo de publicar precisamente un documento sobre mecanismos y métodos de auditoría y evaluación de algoritmos que está disponible en abierto, tanto en español como en inglés, y te lo puedes descargar. Si quieres, dentro del propio foro de esta semana puedes preguntar o plantearnos la pregunta y te enviamos el enlace, ¿no? Y lo compartimos con todos los compañeros. Es un documento donde se resumen las 10 principales metodologías, o mejor dicho, los 10 principales métodos que ya se están utilizando para auditar algoritmos. Y en ese sentido, aunque ya podemos hablarlo más adelante, en este sentido, podemos decir que el caso de España es un caso puntero porque se acaba de crear una agencia, bueno, ya lleva un tiempo funcionando, una agencia estatal de supervisión de algoritmos. De hecho, en la propia Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, uno de los componentes que planteamos es la necesidad de desarrollar agencias, unidades, departamentos de auditoría de algoritmos y es algo que yo desde luego les invito a explorar porque es un tema que yo diría de los más importantes y críticos a la hora de hablar de IA dentro de las administraciones públicas. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo los auditamos? ¿Y qué herramientas existen para eso? Adelante, Carlos. Pues continuando con el resto de preguntas que tenemos en el chat del seminario, nos pregunta Diego García Vélez, ¿cómo diferenciar entre la aplicación de tecnología y la IA? Por ejemplo, un portal de datos abiertos para transparencia. ¿En qué momento tiene la aplicación la inteligencia artificial en este contexto? Bueno, eso es una buena pregunta. Tenemos inteligencia artificial en el momento en el que, digamos, utilizamos algún sistema que va más allá, ¿no? de disponer de los datos, ¿no? De los datasets a disposición de la ciudadanía y nos permite internamente, ahí utilizando la idea de inteligencia institucional, nos permite desarrollar algún tipo de función que nos facilite resolver algún determinado problema, ¿no? Es decir, sobre todo utilizando esa definición de inteligencia artificial que planteábamos. En la medida que seamos capaces de reutilizar esos datos con alguna herramienta que pueda ser de carácter predictivo, de análisis de grandes datos, pues eso de alguna forma ya podemos asociarlo con esa lógica de inteligencia artificial, ¿no?
no hay una manera exacta, ¿no? De decir, bueno, pues a partir de este momento, pero sí que sobre todo esa idea de que los datos pues tengan, digamos, un uso que va más allá de la mera consulta, ¿no? Y que realmente nos permitan, sobre todo, focalizarnos a resolver algún tipo de problemática a Ujú. través de su, a través, lógicamente, de su análisis y de su utilización, ¿no? Sí, en esta línea sobre los datos y que era en realidad la segunda parte de la presentación que nos has compartido, nos pregunta Julio Cancinos, la inteligencia artificial utiliza Big Data, entonces, ¿cómo regular el uso adecuado de información considerando el habeas data o protección de información sensible? Claro, esto es la tensión que nos vamos a encontrar. De hecho, en este sentido, tengo que decirles que, claro, precisamente como la inteligencia artificial se fundamenta en datos, en muchos países, sobre todo países europeos, el caso de España o el caso de Italia, ha sido muy comentado el hecho de que, digamos, sobre todo en Italia se planteó que no, quieren prohibir ChatGPT, ¿no? Claro, pero no era que quisieran prohibir ChatGPT, lo único que se estaba planteando es que si ChatGPT o OpenAI quiere operar en Europa, tiene que, digamos, someterse a la normativa europea de protección de datos. Y la normativa europea de protección de datos establece una serie de garantías de privacidad que estas empresas a día de hoy no están cumpliendo, ¿no? Entonces, claramente hay una tensión entre apertura de datos, reutilización de datos con la privacidad de datos personales, ¿no? Especialmente aquellos que tienen un nivel más alto de sensibilidad, ¿no? Para las personas. Y ahí en esa tensión, pues va a depender en gran medida, ¿no? Y por eso hablaba del nivel macro de regulación. Los países tienen que tomar una decisión acerca de cómo regulan este tipo de tecnologías, cómo regulan los datos, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que les invito es a que conozcan, digamos, lo que está desarrollando la Unión Europea en relación a este tema. También dentro de la propia Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, imagino que ya han visto que uno de los puntos importantes que se menciona al final sobre la gobernanza de la implementación tiene que ver con los niveles de riesgo, que es una forma de alguna manera, calibrar si un determinado sistema pues, tiene posibilidades de vulnerar o no derechos humanos y cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Y de daño que pueden provocar a los seres humanos, ¿no? Y esto es algo sobre lo que ya se está trabajando de una manera importante y efectivamente, pues estos sistemas se pueden calificar, ¿no? Sus riesgos, y eso de alguna forma tiene que estar contenido, ¿no? En la normativa. Me consta que ya hay varios países que junto con la Unión Europea ya están empezando a desarrollar sus propias leyes de inteligencia artificial. En el caso de América Latina estaría Chile, donde ya existe normativa o se está generando normativa sobre este tema. Y en otros casos también se está estudiando la posibilidad, como en el caso de Brasil, de desarrollar también normativa que regule, ¿no? Los usos de los datos y de la propia tecnología. Sí, y una última pregunta ya de parte de Fabián Galindo. Nos dice, ¿el planteamiento y desarrollo de proyectos basados en algoritmos e inteligencia artificial deben partir de la simplicidad o ya per se iniciamos de la complejidad? Es una pregunta interesante. Bueno, a mí yo soy un fan de la sencillez y de la simplicidad, ¿no? Yo creo que al final aquellos modelos, sistemas, procesos que son sencillos, que son fáciles de acometer, suelen ser a veces más poderosos que a cuestiones más complejas, ¿no? Y desde luego para atacar la complejidad siempre viene muy bien en comenzar con algo más comprensible, más sencillo. Con lo cual, y esto es algo que además aprovecho para mencionarles en relación con esa idea de trabajo final, yo creo que lo importante es plantearse problemas, objetivos que sean manejables, que sean sencillos, sobre los que ya tengan datos
y sobre los que de alguna forma se pueda actuar de una manera directa, ¿no? Sin necesidad de esperar o tener que hacer una recopilación de información o de datos o de instalar una determinada tecnología compleja, ¿no? Yo creo que hay que empezar por lo básico, y lo básico es sobre todo tener una gobernanza de datos adecuada, disponer de fuentes de datos fiables, hacer un análisis de datos correcto y de alguna forma tener datasets que sean susceptibles de utilizar, o en los que sea susceptible de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que eso es hacia donde ustedes deberían orientarse, donde deberían orientar sus organizaciones y hacia donde nos tenemos que encaminar en cualquier proyecto de este tipo dentro de las administraciones públicas. Muy bien, pues bueno, en este sentido es cierto que tendríamos ya una última pregunta, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos mal de tiempo porque ya creo que en el equipo del CLAD lo que nos plantea es que efectivamente traslademos, ¿no?, el resto de preguntas e inquietudes dentro del foro del campus virtual, que de hecho precisamente para eso está. Y bueno, pues terminaría efectivamente. Esteban Manríquez nos habla de que en Chile tenemos Política Nacional de IA, y efectivamente hay repositorio de algoritmos públicos, que es uno de los casos que de hecho vamos a utilizar para mostrar, ¿no?, a lo largo del curso. Y efectivamente, digamos, el siguiente paso que se va a dar en Chile efectivamente es el de hacer una ley de regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, con esto, si les parece, cerraríamos esta primera sesión, este primer webinar, que seguramente espero que a mí se me ha quedado, me ha sabido a poco. Vamos a tener oportunidad a lo largo de toda la semana, de lo que queda de semana, del fin de semana, de poder debatir dentro del foro virtual. La dinámica va a ser esta, es decir, lanzaremos la semana que viene el siguiente debate, ¿no?, de la semana siguiente, el martes, con lo cual el foro de esta semana va a estar abierto hasta el lunes, ¿no? De forma que ustedes tengan tanto los días de atrás como el día de hoy, como el día de mañana, el fin de semana y el lunes, para poder intervenir dentro del foro, que saben que es una actividad obligatoria para poder evaluar su desempeño dentro del curso, y sobre todo para conocer sus respuestas a las preguntas que les planteamos como elementos de dinamización del foro. Por supuesto, preferimos intervenciones cortas, pero frecuentes, que intervenciones kilométricas, ¿no? No queremos monólogos, lo que queremos es un debate, y de hecho les invitamos a que se interpelen entre ustedes, ¿no?, y que intercambien información para que de alguna forma sea un foro lo más enriquecedor posible. Yo por hoy lo dejamos aquí. Saben que tienen también el foro de dudas dentro de la plataforma. Y yo, efectivamente, como nos está diciendo el CLAD, esta sesión, así como la presentación utilizada, va a estar disponible a lo largo del día de hoy dentro de la plataforma del CLAD. Muchas gracias por la atención, muchas gracias al equipo del CLAD, muchas gracias, Carlos, y por supuesto muchas gracias a todos los participantes por estar ahí, por su fidelidad, y también por, bueno, pues continuar con las siguientes actividades del curso. Nos emplazamos al jueves de la semana próxima a la misma hora, 10:30 hora de Caracas, Venezuela local, que serían las 4:30 hora peninsular española. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana y hasta muy pronto. Muchas gracias. También pongo aquí un mensaje. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.